¿Qué pasaría si el mayor secreto que Oak Island ha guardado durante más de 2 siglos nunca hubiera estado escondido bajo el legendario Money Pit? ¿Qué pasa si la respuesta ha estado esperando silenciosamente debajo del lote 24, pasada por alto, mientras generaciones de exploradores centraban su atención en otra parte? Después de décadas de excavaciones fallidas, enormes inversiones financieras y miles de intentos de perforación nuevas, pruebas han desviado repentinamente la atención hacia un lugar que pocos esperaban que se convirtiera en el centro de la búsqueda del tesoro más famosa del mundo. Durante años, Money Pit dominó todas las conversaciones sobre Oak Island. Fue el lugar donde nacieron los sueños, se gastaron fortunas e innumerables expediciones creyeron estar a solo unos centímetros de la historia. Pero ahora los escaneos del terreno recientemente publicados, la perforación profunda y una serie de señales metálicas inusuales detectadas debajo del lote 24 han cambiado drásticamente la dirección de la investigación. Lo que alguna vez pareció ser una sección ordinaria de la isla se ha convertido de repente en el lugar que atrae la mayor atención tanto de investigadores como de buscadores de tesoros. Según los primeros informes de estudio, las lecturas subterráneas del lote 24 revelan algo mucho más intrigante que una simple formación geológica natural. Varias anomalías parecen delinear lo que potencialmente podría ser una cámara subterránea cerrada en lugar de un lecho de roca sólida. Si las continuas perforaciones y la investigación científica finalmente confirman estos hallazgos, algunos investigadores de tesoros especulan que lo que hay debajo podría representar teóricamente un descubrimiento valorado en casi $210 millones. Sin embargo, por el momento esa cifra sigue siendo puramente especulativa y no se ha hecho ninguna confirmación oficial. Quizás incluso más notable que el valor estimado sea la naturaleza de los datos en sí. Las imágenes más recientes del estudio muestran varios patrones muy inusuales que han sorprendido a geólogos, arqueólogos e investigadores de Oak Island desde hace mucho tiempo. Algunos especialistas creen que las formas pueden indicar porciones de una antigua estructura hecha por el hombre escondida en lo profundo de la superficie, mientras que otros instan a tener precaución, enfatizando que solo perforaciones adicionales, pruebas de laboratorio y verificación científica independiente pueden determinar si estas anomalías son algo más que formaciones naturales poco comunes. Aún así, la sola posibilidad ha reavivado el entusiasmo en toda la investigación. Si el lote 24 realmente oculta lo que generaciones de exploradores han buscado sin éxito, entonces el misterio centenario que rodea a Oak Island finalmente puede estar acercándose a su capítulo final. Las preguntas que han permanecido sin respuesta durante más de 200 años pronto podrían recibir su primer examen científico genuino. Para el equipo, cada nueva evidencia lleva el peso de la historia. Quédese con nosotros hasta el final, porque los escaneos, los resultados de las perforaciones, la evidencia de laboratorio y los análisis científicos que siguen pueden cambiar por completo todo lo que la gente cree sobre Oak Island. Cada nuevo descubrimiento se basa en el anterior, creando una imagen que se vuelve más fascinante con cada etapa que pasa de la investigación. Y si estos hallazgos continúan desarrollándose en la dirección que muchos investigadores esperan la próxima revelación, podría convertirse en uno de los momentos más significativos jamás registrados en la isla. No pasó mucho tiempo después de que los equipos de inspección llegaron al lote 24, cuando algo inesperado llamó la atención de todos. A diferencia de muchas investigaciones anteriores que se basaron principalmente en detectores de metales convencionales y observaciones superficiales limitadas, esta operación empleó una combinación avanzada de tecnología moderna de imágenes terrestres, diseñada para examinar cada capa debajo de la superficie con extraordinario detalle. El objetivo no era simplemente localizar metal, sino construir una comprensión tridimensional precisa de todo lo que se esconde bajo tierra. Se recolectaron más de 4.800 puntos de escaneo individuales en toda el área, creando uno de los estudios subterráneos
más completos jamás realizados en esta parte de la isla. Inicialmente, los resultados parecieron bastante rutinarios. Los investigadores esperaban otra colección de formaciones geológicas ordinarias, similares a las encontradas en innumerables ocasiones antes. Nadie anticipó que el lote 24 se convertiría rápidamente en el centro de toda la expedición. A medida que continuaron llegando datos adicionales a lo largo del proceso de análisis, la atmósfera dentro de la sala de guerra del equipo comenzó a cambiar notablemente. Los ingenieros y geólogos que habían comenzado el día esperando resultados de rutina, de repente se encontraron estudiando imágenes diferentes a todo lo que habían previsto. Las conversaciones se volvieron más centradas, los modelos informáticos se revisaron repetidamente, y cada nuevo conjunto de datos recibió una atención cada vez más cuidadosa. Algo en este lugar parecía fundamentalmente diferente. Durante una etapa del análisis, los investigadores identificaron una anomalía inusual que se encontraba aproximadamente entre 165 y 185 pies debajo de la superficie. Su forma general contrastaba marcadamente con las formaciones rocosas naturales circundantes, lo que inmediatamente generó preguntas entre los especialistas que revisaron los datos. En lugar de mezclarse naturalmente con la geología circundante, la anomalía mostraba límites que parecían inusualmente distintos. Aún más intrigantes fueron las lecturas metálicas que rodeaban el mismo lugar. Continuaron apareciendo fuertes firmas metálicas a lo largo de repetidos escaneos, negándose a desaparecer a pesar de múltiples intentos de verificación. Cada vez que los técnicos recalibraban el equipo y repetían el proceso, la anomalía permanecía exactamente en la misma posición. Esa coherencia convenció a muchos miembros del equipo de que las lecturas merecían una investigación mucho más seria. La confianza dentro del grupo encuestado siguió creciendo a medida que se realizaban modelos informáticos adicionales. Una vez que los especialistas generaron una reconstrucción tridimensional de la anomalía, varios bordes aparecieron notablemente rectos e inusualmente equilibrados en comparación con las formas irregulares, normalmente asociadas con las formaciones geológicas naturales. Aunque nadie afirmó que esto representara una prueba de algo artificial, las imágenes ciertamente invitaron a más preguntas. Naturalmente, no todos interpretaron los resultados de la misma manera. Algunos geólogos sugirieron que condiciones geológicas inusuales pueden producir ocasionalmente formaciones sorprendentemente geométricas sin ninguna participación humana. Otros argumentaron que la simetría visible en los escaneos era difícil de descartar por completo y merecía una investigación cuidadosa antes de explicarla como una coincidencia natural. El debate en sí demostró cuán inusual se había vuelto el descubrimiento. Ese momento transformó el lote 24 de un lugar de estudio relativamente común a la máxima prioridad en toda la investigación de Oak Island. Lo que había comenzado como otro escaneo de rutina, rápidamente se convirtió en el objetivo más vigilado de la expedición. Cada decisión posterior giraría ahora en torno a determinar si estas misteriosas señales representaban un significado arqueológico genuino o simplemente otro enigma geológico esperando ser explicado. Cuando la noche cayó en toda la isla, casi todo el equipo de investigación se reunió dentro de la sala de guerra. Pantallas gigantes iluminaban la sala, mientras las imágenes escaneadas se ampliaban, giraban y examinaban desde todos los ángulos posibles. Los ingenieros compararon lecturas recientes con datos históricos de estudios mientras los geólogos debatían cuidadosamente cada característica visible. La discusión continuó hora tras hora sin que nadie perdiera el interés. A pesar del creciente entusiasmo, nadie se apresuró a anunciar que se había descubierto el tesoro. Años de experiencia en Oak Island habían enseñado a todos los miembros del equipo que los escaneos subterráneos por sí solos nunca podrían proporcionar respuestas definitivas. Demasiadas anomalías prometedoras a lo largo de la historia de la isla finalmente resultaron menos notables de lo que parecían inicialmente.
La disciplina científica siguió siendo tan importante como el optimismo. Aún así, surgió una conclusión que casi todos en la sala compartían. Si las próximas operaciones de perforación y los análisis de laboratorio confirmaran incluso parte de lo que sugirieron los escaneos, el lote 24 podría convertirse en el punto focal del descubrimiento más importante jamás realizado en Oak Island. La posibilidad era suficiente para justificar cada hora adicional de investigación. Ahora la atención pasó de las pantallas de las computadoras a los equipos de perforación. Después del estudio sobre el terreno, una pregunta eclipsó todas las demás discusiones. ¿Las señales inusuales en realidad apuntaban hacia algo extraordinario debajo de la superficie, o eran simplemente el producto de una geología natural compleja? Solo había una manera confiable de averiguarlo. El equipo se preparó para comenzar el primer programa de perforación profunda directamente encima de la anomalía más fuerte. Durante los días siguientes, los equipos de perforación trabajaron metódicamente en el área objetivo y finalmente recuperaron más de 35 muestras de núcleos individuales de ubicaciones cuidadosamente seleccionadas. Cada muestra fue catalogada con extraordinaria precisión. Se registraron mediciones de profundidad, se documentaron las condiciones de almacenamiento, y cada núcleo se preparó para un examen detallado en el laboratorio. No se dejó nada al azar. Durante las primeras etapas de la perforación, todo parecía bastante rutinario. Las capas de tierra y roca emergieron exactamente como se esperaba, dando pocos indicios de que hubiera algo inusual en las profundidades. Pero a medida que la perforación avanzaba más, bajo la superficie, lentamente comenzaron a aparecer diferencias sutiles dentro de varios de los núcleos recuperados. Esas observaciones inesperadas reavivaron inmediatamente el entusiasmo durante toda la operación. Aproximadamente a 170 pies bajo el nivel del suelo, múltiples muestras de núcleos contenían fragmentos de madera envejecida. Aunque relativamente pequeñas, las piezas llamaron inmediatamente la atención porque diferían notablemente de las raíces de los árboles comunes que normalmente se encuentran bajo tierra. Algunos investigadores se preguntaron si podrían representar partes de una antigua estructura enterrada, mientras que otros enfatizaron que la datación en laboratorio sería esencial antes de sacar conclusiones sobre su origen. La cautela científica siguió siendo el enfoque dominante. Los especialistas recordaron repetidamente al equipo que la madera por sí sola nunca podría confirmar la existencia de una construcción humana. Solo pruebas de laboratorio detalladas podrían establecer la edad, la composición y el contexto histórico de la madera. Hasta que esos resultados estuvieron disponibles, todas las interpretaciones siguieron siendo provisionales y no concluyentes. Aproximadamente a la misma profundidad, los investigadores también identificaron varias capas de suelo inusuales diferentes a las que las rodean. Ciertas secciones mostraban características que parecían inconsistentes con la secuencia geológica natural observada en otras partes del sitio. Aunque estas diferencias no prueban actividad humana previa, fortalecen la posibilidad de que el área haya experimentado algún tipo de perturbación histórica hace mucho tiempo. Perforaciones adicionales produjeron otra observación intrigante. Varias muestras de núcleos contenían pequeños fragmentos de piedra cuya textura, composición y apariencia diferían de las formaciones rocosas naturales cercanas. Individualmente, ninguno de estos descubrimientos parecía especialmente notable. Sin embargo, juntos, comenzaron a formar un patrón que a los investigadores les resultó cada vez más difícil ignorar. Otro acontecimiento inesperado surgió durante la propia perforación. El movimiento del agua dentro de varios pozos se comportó de manera diferente a lo que anticiparon los ingenieros. En lugar de seguir patrones predecibles a través de la roca circundante, ciertos flujos parecían originarse en direcciones que provocaron una renovada discusión sobre posibles vacíos subterráneos, antiguos pasajes o cavidades interconectadas ocultas debajo de la superficie. Aunque todavía son especulativas, las observaciones alentaron una mayor investigación. Ninguno de estos hallazgos demostró de forma independiente la presencia de un tesoro o una cámara enterrada.
cada observación podría tener potencialmente una explicación geológica perfectamente ordinaria. Sin embargo, cuando los investigadores consideraron cada pieza de evidencia en conjunto, el panorama general se volvió considerablemente más convincente que cualquier descubrimiento por separado. La confianza dentro de la sala de guerra aumentó gradualmente incluso cuando todos reconocieron que muchas preguntas seguían sin respuesta. Geólogos, ingenieros y líderes de proyectos coincidieron en un punto importante. Si futuras perforaciones, análisis de laboratorio y revisiones científicas independientes continuaran respaldando estos primeros hallazgos, el lote 24 merecería una investigación aún más exhaustiva de la planeada originalmente. Las pruebas habían avanzado más allá de la simple curiosidad. Ahora merecía una seria atención científica. La siguiente etapa de la investigación pasó del sitio de perforación al laboratorio, donde las muestras de núcleos recuperadas se someterían a un examen científico detallado. Todos entendieron que las máquinas, ni la especulación, ni el entusiasmo, ni la interpretación esperanzadora determinarían en última instancia el significado de lo que se había recuperado debajo de la isla. El laboratorio ahora tenía la responsabilidad de separar la posibilidad de la realidad. El primer procedimiento analítico involucró la fluorescencia de rayos X, comúnmente conocida como análisis X-RF, que permite a los científicos identificar la composición elemental de muestras de materiales extremadamente pequeñas. Cada fragmento recuperado se sometió a un examen cuidadoso con la esperanza de determinar si existían firmas metálicas inusuales dentro de los núcleos. Los investigadores abordaron el proceso con expectativas mesuradas, sabiendo que la ciencia de laboratorio a menudo produce resultados sorprendentes. Cuando empezaron a llegar los primeros informes, la atmósfera dentro del laboratorio cambió notablemente. Varias muestras revelaron trazas de elementos relacionados con metales preciosos. Las concentraciones eran extremadamente pequeñas y estaban lejos de ser suficientes para sustentar conclusiones dramáticas, pero eran lo suficientemente significativas como para que los científicos aislaran esas muestras en particular para realizar pruebas de seguimiento más detalladas. Cada resultado planteó nuevas preguntas en lugar de proporcionar respuestas inmediatas. Luego los investigadores ampliaron su análisis estudiando la composición mineral completa de cada muestra. A medida que se acumularon informes adicionales, notaron algo cada vez más interesante. Varios núcleos recuperados de pozos completamente diferentes mostraban estructuras minerales y características geológicas notablemente similares. Esa coherencia sugirió la posibilidad de una zona subterránea continua más grande, en lugar de varias características aisladas no relacionadas. Incluso con esas alentadoras observaciones, el equipo científico fue excepcionalmente cuidadoso en su evaluación pública. Enfatizaron repetidamente que estos hallazgos representaban solo análisis de laboratorio preliminares y nunca deberían interpretarse como prueba de que existía un tesoro o una estructura enterrada debajo del lote 24. Se necesitarían pruebas adicionales, verificación independiente y perforaciones adicionales antes de poder llegar a conclusiones confiables. Cuando los informes completos del laboratorio finalmente llegaron a la sala de guerra, geólogos, ingenieros, arqueólogos e investigadores se reunieron una vez más para examinar cada página con meticuloso detalle. Se revisaron línea por línea gráficos, análisis elementales, comparaciones geológicas y registros de perforación. Nadie declaró la victoria y nadie afirmó que el misterio había sido resuelto. Pero todos estuvieron de acuerdo en una realidad innegable. La investigación del lote 24 había entrado en una fase completamente nueva y todo lo que había debajo de ese terreno merecía mucha más atención que nunca. Después de eso, se decidió enviar todas las muestras importantes a otro laboratorio para una revisión independiente, de modo que los resultados pudieran verificarse de forma imparcial. Esta fue la regla más importante de la investigación de Oak Island.
Nunca se aceptaría ninguna reclamación importante basada en los resultados de un solo laboratorio, por lo que se inició el proceso de verificación completo, que incluía pruebas repetidas de XR, análisis minerales adicionales y una revisión científica independiente. Si los próximos informes también confirmaron estos primeros signos, la cámara se cayó, y lo que mostró detuvo todo. Después de los informes del laboratorio, el equipo ahora estaba esperando el momento que pudiera cambiar el rumbo de toda la investigación. Se decidió colocar una cámara de alta resolución en el pozo más profundo para poder ver con sus propios ojos la anomalía que aparecía en los informes de escaneo de los últimos días. Mientras la cámara se movía lentamente hacia una profundidad de alrededor de 180 pies, todas las personas dentro de la sala de guerra mantuvieron sus ojos fijos en la pantalla grande. Durante unos minutos solo se vieron formaciones rocosas, pero luego, sin previo aviso, la cámara llegó a un espacio abierto que dejó toda la habitación en completo silencio. Cuando la luz de la cámara alcanzó esa área, parecía que debajo existía un gran vacío subterráneo. No era solo un espacio pequeño y vacío. Según las primeras estimaciones, parecía mucho más grande que una grieta natural. A medida que la cámara se movía un poco más, una forma parecida a una superficie plana comenzó a aparecer en la pantalla. Algunos expertos creían que podría ser un posible muro de piedra, mientras que otros geólogos dijeron que sería demasiado pronto para llamarlo una estructura artificial basándose únicamente en el vídeo. El momento más sorprendente llegó cuando la cámara capturó algunas secciones que parecían una antigua estructura de madera. Su apariencia parecía diferente a la de las rocas naturales circundantes. Si pruebas futuras demuestran que esta madera es parte de una estructura creada por el hombre, podría convertirse en uno de los mayores descubrimientos en la historia de Oak Island. Sin embargo, el equipo aclaró de inmediato que estas imágenes solo se confirmarían después de pruebas científicas y de imágenes adicionales. Mientras tanto, la discusión sobre la teoría de la cámara artificial comenzó dentro de la sala de guerra. Algunos investigadores creían que si el muro de piedra, la estructura de madera y el vacío subterráneo estaban conectados, entonces no se podía descartar la posibilidad de una antigua cámara o área de almacenamiento bajo tierra. Mientras las imágenes continuaban reproduciéndose en la pantalla, varios miembros del equipo permanecieron en silencio por unos momentos. Nadie afirmó que se hubiera encontrado el tesoro, pero casi todos coincidieron en una cosa. Podría ser realmente un tesoro de $210 millones. Ahora la pregunta más importante en la mente de todos era esta. ¿Podría el lote 24 realmente esconder bajo tierra un tesoro de $210 millones? Después de los primeros signos del escaneo del terreno, las muestras de núcleos, los informes de laboratorio y las cámaras de perforación, esta discusión se había fortalecido mucho. Aunque aún no se ha confirmado oficialmente el descubrimiento del tesoro, muchos investigadores creen que si la anomalía que se encuentra debajo estuviera conectada a una antigua cámara o estructura de almacenamiento, su valor histórico y financiero podría ser enorme. Algunos historiadores de tesoros creen que si hay al menos un poco de verdad en las antiguas historias de Oak Island, el sitio puede contener no solo oro, sino también monedas de plata, artefactos históricos, documentos antiguos u otros objetos valiosos. Sin embargo, esto sigue siendo solo una posibilidad, y aún no existe evidencia científica definitiva que lo respalde. Aún así, esta posibilidad ha llamado la atención de investigadores y expertos en tesoros de todo el mundo hacia el lote 24. Al mismo tiempo, analistas de minería y expertos en patrimonio estimaron, basándose en los primeros datos, que si la estructura debajo contiene una gran cantidad de metales preciosos u objetos históricos, su valor potencial total podría alcanzar los $210 millones o incluso más. Pero también dejaron claro que se trata solo de una estimación preliminar y que su valor real solo podrá determinarse después de excavaciones y pruebas científicas. Es por eso
que geólogos, arqueólogos e investigadores de tesoros consideran esta investigación como una de las etapas más importantes en la historia de Oak Island. Para ellos lo más emocionante no es solo el posible tesoro, sino también descubrir si la estructura subterránea es natural o realmente fue construida por humanos. Por el momento todavía se están llevando a cabo verificaciones científicas independientes, perforaciones adicionales y pruebas de laboratorio. Si todas estas investigaciones confirman los primeros signos de los próximos días, Rick Lagina tomará la decisión más importante. Después de revisar los continuos escaneos del terreno, los informes de laboratorio y las imágenes de las cámaras de perforación del lote 24, Rick Lagina se dio cuenta de que incluso una pequeña decisión ahora podría afectar toda la investigación. Por eso se convocó una reunión de emergencia al día siguiente. Dentro de la sala de guerra se reunieron geólogos, arqueólogos, ingenieros y expertos en perforación. Los datos completos de los últimos días se mostraron nuevamente en las pantallas grandes. Se revisaron cuidadosamente una vez más de 4.800 puntos de escaneo, más de 35 muestras de núcleos y cada detalle de la anomalía encontrada a unos 180 pies. El ambiente era completamente serio, porque el equipo sabía que incluso un pequeño error podría arruinar años de arduo trabajo. Después de varias horas de discusión, Rick Lagina aprobó un nuevo plan de excavación. Esta vez el objetivo no era solo llegar a las profundidades subterráneas, sino avanzar registrando cada paso de forma científica. Se ordenó que los sistemas de perforación pesados, las excavadoras de alta capacidad y los equipos de control de agua permanecieran listos, pero la orden clara era que no se utilizaría ninguna máquina hasta que los expertos dieran la aprobación final. Rick creía que si realmente existía una estructura antigua debajo, dañarla rápidamente sería el mayor error. Al mismo tiempo, se prestó mayor atención a la protección de las pruebas. Cada muestra de núcleo, cada fragmento de piedra y cada pieza de madera recuperada durante la perforación recibiría un número de identificación separado y se conservaría de forma segura. Se dispuso un sistema completo de documentación científica para que cualquier científico del mundo pudiera revisar los datos de forma independiente más adelante. El equipo quería asegurarse de que si alguna vez se hacía un anuncio importante, estuviera respaldado por registros científicos sólidos. Al final de la reunión, Rick Lagina le dijo a todo el equipo solo una cosa: si hay un tesoro debajo, ha estado allí durante siglos. Puede esperar unos días más, pero no nos apresuraremos a destruir ningún fragmento de la historia para siempre. Ese pensamiento luego se convirtió en la estrategia sin riesgos del equipo. El objetivo ya no era solo encontrar un tesoro, sino llegar a la verdad y al mismo tiempo proteger todas las pruebas posibles en Oak Island. Ahora todo el mundo está observando el lote 24. Los continuos escaneos del terreno, los informes de laboratorio y las primeras imágenes de las cámaras de perforación del lote 24 habían atraído no solo al equipo de Oak Island, sino también la atención del mundo entero. En pocos días, la discusión sobre este posible descubrimiento se extendió desde Norteamérica hasta Europa. Muchos canales importantes de YouTube, plataformas de noticias y programas documentales centrados en el misterio y la búsqueda de tesoros comenzaron a cubrir el lote 24 como su noticia de última hora más importante. En todas partes la gente hacía la misma pregunta: ¿ha llegado finalmente el misterio centenario de Oak Island a su etapa final? Al mismo tiempo, varios arqueólogos también compartieron sus puntos de vista sobre la investigación. Dijeron que si realmente se demuestra que la estructura de piedra y los fragmentos de madera que se encuentran debajo son hechos por humanos, entonces el descubrimiento no se limitaría solo al tesoro. También podría convertirse en una pieza importante para comprender la historia de América del Norte y las primeras expediciones marítimas. Sin embargo, recordaron repetidamente a todos que ninguna afirmación debe aceptarse como un hecho sin una excavación y una confirmación científica. Por otro lado, los geólogos continuaron analizando los datos escaneados y las muestras de núcleos. Muchos expertos consideraron muy inusuales los más de 4.800 puntos de escaneo
más de 35 muestras de núcleos y la anomalía registrada entre 165 y 185 pies. Algunos creían que podría ser una formación geológica rara, mientras que otros expertos dijeron que su patrón geométrico y lecturas metálicas continuas la hacían diferente de una estructura natural ordinaria. Debido a esto, el debate científico se hizo aún más fuerte. Mientras tanto, los expertos en tesoros también comenzaron a compartir opiniones diferentes. Algunos creían que si existía una antigua cámara debajo, podría contener oro plata o artefactos históricos. Al mismo tiempo, muchos investigadores experimentados dijeron que la historia de Oak Island ha demostrado repetidamente que los primeros signos no siempre conducen al resultado final. Por eso es necesario comprobar científicamente todas las posibilidades. El lote 24 también se convirtió en uno de los temas más importantes en las redes sociales. Millones de personas compartieron sus opiniones sobre las imágenes escaneadas, las imágenes del pozo y el posible valor del tesoro. Nuevas teorías aparecían en los foros de discusión, mientras los amantes del misterio de todo el mundo esperaban ansiosamente cada nuevo informe. Este creciente interés internacional demostró que el lote 24 ya no era simplemente otro sitio de excavación en Oak Island. Si las próximas perforaciones, pruebas de laboratorio y verificación científica independiente confirmaron estos primeros signos, se encontró otro signo importante bajo tierra. La investigación en el lote 24 se volvió aún más emocionante cuando el equipo comparó los datos de las primeras perforaciones y cámaras del pozo con un nuevo estudio de imágenes del terreno. Los investigadores no solo intentaban comprender la primera anomalía, sino también descubrir si existían otras estructuras inusuales en las cercanías. Durante este proceso, los nuevos resultados del escaneo sorprendieron a todos los expertos dentro de la sala de guerra. A una profundidad de alrededor de 190 a 210 pies, se registró otra anomalía más profunda ubicada a cierta distancia de la primera. Lo más interesante fue que aparecieron varias señales que mostraban una posible conexión entre las dos estructuras. A medida que continuaba el análisis de datos, algunos geólogos y especialistas en imágenes presentaron una nueva posibilidad. Creían que si la primera ubicación era en realidad parte de una cámara subterránea, entonces la segunda señal debajo podría ser otra sección del mismo sistema. Aquí nació la teoría de la segunda cámara. Sin embargo, el equipo afirmó claramente que esto todavía era solo una hipótesis científica y no podía confirmarse sin perforaciones e imágenes adicionales. Al mismo tiempo, los nuevos modelos de imágenes terrestres también revelaron varios patrones lineales largos y delgados. Algunos investigadores creían que estos podrían ser signos de una antigua red de túneles ocultos que conectaban diferentes áreas subterráneas. Por otro lado, muchos expertos advirtieron que estos patrones a veces también pueden ser causados por fracturas naturales de las rocas. Por eso sería necesaria más investigación científica antes de llegar a cualquier conclusión. Durante varias horas, el equipo estudió cuidadosamente estas nuevas imágenes dentro de la sala de guerra. Los datos de escaneo antiguos, las imágenes de las cámaras de perforación y los informes de muestras de núcleos se colocaron uno al lado del otro para compararlos. Después de la discusión, el equipo decidió que el próximo objetivo de perforación estaría directamente encima de esta nueva anomalía más profunda. Creían que si la segunda perforación revelaba señales geológicas similares, lecturas metálicas o signos de una estructura artificial, toda la investigación podría entrar en una fase completamente nueva. Aunque todavía no había confirmación oficial de que se hubiera encontrado algún tesoro, o estos nuevos signos que aparecían uno tras otro, definitivamente apuntaban hacia una cosa. Comienza la preparación final de la excavación. Los escaneos del terreno, las muestras de núcleos, los informes de laboratorio y las primeras imágenes de las cámaras de perforación recopiladas hasta ahora habían llevado al equipo a un punto en el que cada paso siguiente podría cambiar la historia. Es por eso que se elaboró el plan de excavación final para el lote 24.
La sala de guerra permaneció ocupada con reuniones durante varias horas. Geólogos, arqueólogos, ingenieros y especialistas en perforación revisaron cada informe una vez más. Se combinaron más de 4.800 puntos de escaneo en 35 muestras de núcleos y las anomalías registradas a profundidades superiores a los 190 pies para crear una nueva estrategia de excavación. Esta vez, el objetivo no era solo llegar a zonas más profundas del subsuelo, sino excavar cada centímetro de forma científica. El equipo preparó equipos de perforación avanzados para esta fase. Se llevaron al lugar sistemas de perforación de alta precisión, tecnología de perforación direccional, herramientas de obtención de imágenes de pozos y máquinas de excavación pesadas. Pero Rick Lagina dio una orden clara de que cada máquina se utilizaría con sumo cuidado. Si realmente existiera una cámara de piedra, una estructura de madera o evidencia histórica debajo, no se dañaría a ningún costo. Por eso el equipo decidió deliberadamente mantener lento el ritmo de la excavación. Al mismo tiempo, las medidas de seguridad se reforzaron más que nunca. Se inició un monitoreo continuo de la estabilidad subterránea. Se instalaron sensores de presión de agua para evitar inundaciones repentinas. Los ingenieros planearon inspeccionar el área de excavación todos los días porque el equipo sabía que cuanto más profundizaran, mayores serían los riesgos. Mientras tanto, el equipo del laboratorio también estaba completamente preparado. Cada muestra de núcleo, fragmento de piedra, pieza de madera y objeto metálico, recuperado durante la excavación, se sellaría inmediatamente en contenedores separados. La ubicación, la profundidad y el tiempo de recuperación de cada elemento se registrarían para que más adelante se pudieran realizar pruebas científicas completas con total transparencia. Esta preservación de evidencia se convirtió en la parte más importante de la misión porque en un lugar como Oak Island, incluso un pequeño error podría destruir evidencia centenaria para siempre. Toda la operación había entrado ahora en su etapa más crítica. Todo el equipo sabía que la próxima perforación no solo eliminaría tierra, sino que también podría descubrir el mayor misterio que había permanecido oculto durante más de 2 siglos. Las coordenadas finales estaban fijadas en las pantallas de la sala de guerra. Las máquinas estaban listas y los ojos de todo el mundo estaban fijos en el lote 24. Si este descubrimiento es real, la historia cambiará. Si las próximas perforaciones, los informes de laboratorio y la verificación científica independiente confirman todos estos primeros signos, entonces este posible descubrimiento en el lote 24 podría convertirse en la noticia más importante, no solo en la historia de Oak Island, sino en todo el mundo de la búsqueda de tesoros. Según las primeras estimaciones, el posible valor de este descubrimiento podría alcanzar unos $210 millones. Sin embargo, esto es solo una estimación preliminar y aún está pendiente la confirmación oficial. Pero si lo que los expertos creen está realmente oculto debajo, entonces el misterio centenario de Oak Island finalmente podría revelarse al mundo. Durante muchos años, Oak Island ha sido conocida no solo por sus tesoros, sino también por su misteriosa teoría de la maldición. Generación tras generación la gente probó suerte en esta isla. Se llevaron a cabo innumerables excavaciones, se gastaron millones de dólares, y muchas expediciones importantes terminaron sin éxito. Pero si el lote 24 realmente revela una cámara histórica, artefactos valiosos, o un gran depósito de metales preciosos, entonces por primera vez la gente puede decir que el mayor misterio de Oak Island finalmente ha sido resuelto. Si este posible descubrimiento de $210 millones resulta ser real, podría considerarse la mayor recuperación de tesoro en la historia de Oak Island. Pero su verdadero valor no sería solo el oro o la plata. Aún más importante, podría responder preguntas de décadas relacionadas con la historia, la arqueología y la búsqueda de tesoros. Precisamente por eso investigadores de todo el mundo siguen tan de cerca esta misión. Para Rick Lagina, este momento también sería como un sueño hecho realidad.
Después de años de arduo trabajo, intentos fallidos, nuevas tecnologías y continuos estudios, si su equipo finalmente llega a la verdad, detrás de este misterio, será considerado el mayor logro de toda su carrera. Sin embargo, Rick y su equipo siguen repitiendo una cosa. La verificación científica es el paso más importante antes de llegar a cualquier conclusión. Hasta que laboratorios independientes, arqueólogos y geólogos confirmen toda la evidencia, ningún descubrimiento será aceptado como la verdad definitiva. Pero si todas las investigaciones científicas de los próximos días confirman estos primeros signos, el lote 24 ya no será una parte más de Oak Island. Podría convertirse en el lugar más comentado en la historia de la búsqueda de tesoros moderna. Y ahora hemos llegado al momento que la gente llevaba esperando más de 230 años. Los escaneos del terreno del lote 24 más. De 4.800 puntos de escaneo. Más de 35 muestras de núcleos, informes de laboratorio y las primeras imágenes de las cámaras del pozo han llevado toda la investigación de Oak Island a una etapa completamente nueva. La primera anomalía, la posibilidad de una segunda estructura más profunda, los viejos fragmentos de madera, las fuertes lecturas metálicas y la posible cámara subterránea han demostrado claramente una cosa. El lote 24 ya no es solo un sitio de excavación ordinario, pero la pregunta más importante sigue siendo la misma. ¿Está realmente escondido aquí el misterio centenario? Si las próximas perforaciones, excavaciones y la confirmación científica independiente verifican estos primeros signos, entonces este posible descubrimiento de $210 millones podría convertirse en el capítulo más importante de la historia de Oak Island. Pero incluso si la investigación demuestra que todo es solo una rara formación geológica natural, esta investigación seguirá siendo igualmente importante para la ciencia y la historia. Es por eso que Rick Lagina y su equipo están revisando cada pieza de evidencia una y otra vez antes de llegar a una conclusión. Porque en un lugar como Oak Island, un pequeño error puede contarle al mundo entero una historia equivocada. Y si quieres ver más documentales dramáticos de misterio, descubrimientos de tesoros y las historias reales detrás de los mayores misterios sin resolver del mundo, antes que nadie, suscríbete a nuestro canal y presiona el icono de campana. Porque la próxima vez quizás les traigamos el mayor y último descubrimiento de Oak Island.